Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo gusto de que me acompañe una compañera y amiga, Ángeles Alberto, geógrafa. Vine a hacer una estancia en España, ya nos estabas platicando de lo que estuviste haciendo allá, los proyectos que traes ahora. Y bueno, bienvenidos a ustedes, gracias por estar aquí a través de Facebook Libre, de Spotify, de Video Televisión, por radio también. Gracias por estarnos acompañando como siempre. Ángeles, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos, a tu auditorio y al auditorio de del programa Código Libre. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes, ¿no? Y a través de estas geotecnologías que es el... Oye, esto de geotecnologías, ahorita nos dices qué es, pero te invitamos a propósito de que se cumplieron 20 años en la institución donde laboras, que tiene que ver con geografía, particularmente geografía humana. Primero, felicidades. No sé, se dice fácil, pero 20 años es ya toda una trayectoria en esto. Se hizo un recorrido por las generaciones que han egresado de esta maestría, de la maestría correspondiente en geografía humana. Y los chicos, ya varios son investigadores, ya varios están colocados de manera profesional, otros están estudiando el doctorado, en fin, otros están muy vinculados a la investigación. Y algo que nos hicieron ver es que los chicos salen con formación de investigadores. Yo creo que esto es muy bueno. Y en todo esto, bueno, te estamos invitando para que nos platiques qué onda con la geografía, qué pinta ahora. Hoy en la actualidad quizás suena raro alguien que se dedica a la geografía y resulta que es una ciencia que ha existido toda la vida, que llevamos 20 años haciendo geografía y quizá hay personas que ni se enteran y van a decir, vamos a decir lo que se suele decir en estos casos, quizá es culpa nuestra de que no hay la suficiente difusión. Ahora con estas plataformas pues tenemos precisamente esa oportunidad. Y tú en particular nos vas a platicar el tema de geotecnologías, difusión y democratización, que tiene que ver con eso que estamos diciendo, la difusión del conocimiento, un tema en particular con geotecnologías, pero si vamos un poquito desmenuzando qué hace la geografía, qué onda con la geografía. Me hiciste recordar que siendo estudiantes teníamos una revista llamada así, entonces ¿qué hay con la geografía? Una revista de estudiantes. Nos preguntábamos hace muchos años a qué se dedica la geografía, a qué nos podemos dedicar como geógrafos, y todavía, bueno, esa pregunta es vigente pero para cualquier ciencia. Y en particular, ¿qué onda con la geografía? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacen los geógrafos? ¿Qué hacen los geógrafos? Creo que es una pregunta que no pasa de moda, ¿no? Y vienen generaciones y se sigue preguntando, cuando la geografía todos los días la hacemos las personas. Hay una especialidad, la geografía es una en su estudio, pero la geografía la hacemos todos los días. Todos los días estamos situados como seres humanos en un espacio, en un lugar topográfico que está dado por unas coordenadas. Estamos ubicados en un espacio, y en un espacio superficie del globo terrestre, ¿no? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo interactuamos como sociedades en ese entorno geográfico que nos movemos y cómo vamos evolucionando a través del tiempo? Eso es el estudio de la geografía. Yo partiría diciendo que la geografía la hacemos como personas y la estudiamos los geógrafos. Cuando ya la vemos como objeto de estudio, como una disciplina de análisis científico y de utilidad y para qué sirve y cómo la geografía es
esa herramienta que nos permite estudiarnos como personas desde el punto de vista social, pero también desde otras perspectivas, ¿no? Cómo aprovechamos nuestros recursos. Eso es parte de lo que estudia la geografía. La geografía es una disciplina transdisciplinar, más que interdisciplinar. Interdisciplinar cuando estamos hablando de relación entre dos ciencias, cómo se nutren, cómo se fertiliza ese conocimiento. Pero ya cuando vamos a la geografía siempre ha tenido un carácter integral. Y nos vamos a la geografía clásica, que con el desarrollo de las disciplinas y la especialización del conocimiento hemos segmentado la ciencia y la disciplina como tal. Eso es otro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan amplio y llegamos a tal nivel de profundidad que entonces tenemos que segmentar ese conocimiento. Pero la geografía tiene esa esencia holística. Ese es el carácter del geógrafo, su esencia holística, su integralidad. Esa es la riqueza de la geografía. Y eso, a diferencia de otras disciplinas de las ciencias sociales, lo tiene interiorizado, ¿no? Es su esencia. La sociología quizá no lo tiene, la antropología tampoco lo tiene, no sé. Ese es el carácter específico de la geografía. Y ahí está el corazón y el motor de la geografía, ¿no? En esa perspectiva holística, en ese analizar desde los aspectos físicos, los aspectos sociales, los aspectos culturales, lo simbólico, entonces de las sociedades. Ahí está la riqueza de la geografía. Oye, y me gustó como dices que es algo que hacemos todos los días. Tú hiciste algo interesante hace un tiempo, que fue, bueno, te hiciste de voluntarios del tecnológico de la ciudad, de la Universidad Tecnológica de aquí, y los pusiste a caminar por la orilla del río, y ahora dinos por dónde los pusiste a caminar, pero para percibir olores, hiciste una geografía de los olores, de la percepción. ¿Qué fue eso? Así es. Bien, dentro del paisaje, dentro de la rama del paisaje, el paisaje es uno de los conceptos esenciales de la geografía, uno de varios conceptos, ¿no? O uno de las vertientes teóricas, y hay todo un conocimiento detrás y escuelas de paisaje y tal. Pero una de las digamos, de las áreas del estudio del paisaje es el paisaje perceptual. Entonces, ¿qué significa? Es situarnos en un espacio y tiempo determinado y ver cómo es lo que sentimos, lo que percibimos. Todos los entornos nos generan emociones. Esas emociones, que pueden ser positivas o negativas, cuando por primera vez nos situamos en un lugar que desconocemos, tenemos una impresión diferente a cuando nos familiarizamos con él. Dicen algunos autores, cuando nos habituamos a un espacio. Entonces, a veces por habituamiento ya no vemos el carácter o los problemas que puede tener, o las cosas positivas que a veces obviamos, ¿no? Entonces, situarnos en un espacio y en un tiempo con los sentidos abiertos, abrir los sentidos a lo que percibimos, pues tiene en parte el objetivo de ver qué características tiene ese lugar. Ver qué características tiene para mejorarlo, para fortalecerlo o para valorizarlo. Cuando tenemos espacios agradables y tenemos sensaciones, y esos espacios nos producen sensaciones agradables, pues tenemos ahí una riqueza, un patrimonio, que puede ser una riqueza natural, una riqueza cultural. Ahora que venía caminando por la avenida, percibía los olores de comida, y yo siempre he identificado esta avenida de Mariano Jiménez como una avenida de olores a comida, y eso es el primer impacto que te produce cuando llegas a un lugar. Entonces, como eso, pues hay muchos otros elementos, ¿no? ¿Qué utilidad tienen estos estudios? Muchísima. Tienen muchísima utilidad desde el punto de vista ambiental para identificar problemáticas, desde el punto de vista sociocultural para identificar patrimonio, para identificar elementos de valor cualitativo positivo que nos pueden hacer
que nos dan una identidad a los lugares. Ujú. Y bueno, también agradecer al tecnológico y a los arquitectos, Alejandro, los dos se llaman Alejandro Martínez y Alejandro, no me acuerdo el apellido del otro arquitecto, y ellos colaboraron conmigo en este trabajo. Realmente salieron resultados muy, muy interesantes y lo agradezco porque me dieron la posibilidad de hacer ese trabajo y yo creo que ellos también vieron la piedad de otra manera, ¿no? Vieron los espacios que caminamos de otra manera, o por lo menos eso me hicieron saber en ese momento. Oye, son muestras de lo que se puede hacer desde la geografía, desde el campo de la geografía. Alguna vez leí un libro llamado Geografía, un arma para la guerra. Es decir, también puede ser usada para la guerra y puede ser usada para muchas cosas. Ahora que tenemos el conflicto aquí en Ucrania, si Rusia, si los estadounidenses, pues sirve para hacer guerra. Y si algo sabe Vladimir Putin es de geopolítica, y sabe que si deja que Ucrania se incorpore a la OTAN, es que Estados Unidos va a querer poner misiles atómicos en la frontera con Rusia, y entonces ese es el pequeño detalle. Rusia o Putin dice, no, aquí no vas a meter tus ojivas nucleares, así que o me garantizas que no va a ingresar Ucrania a la OTAN o lo invadimos mejor. Pero bueno, una de las tantas muestras de para qué puede ser el conocimiento de la geografía, ese conocimiento del que hablamos respecto a geopolítica, pues hace tiempo que se intenta sacudir de la geografía misma como ciencia, y ahora nos transportas a otros tipos de geografía. Geografía del paisaje, ya nos dices el paisaje es un concepto muy importante en la geografía. Dentro de ello, entonces, ya nos hablas de una percepción, geografía de la percepción, y ya nos lleva a cosas como esto de percibir los olores, y algo interesante que no lo había contemplado así, que nos pueda llevar a los patrimonios. Y me parece que eso es a lo que llegan varias ciencias. Lo dices también la arqueología, la arquitectura, la arqueología también. Sí. La geografía misma. Nos hemos enganchado, me parece que para bien, con el concepto de patrimonio, porque a fin de cuentas todos los espacios sustentan un patrimonio, las personas sustentan un patrimonio cultural, a veces no visual, a veces, como dices, de percepción, pero existe ahí un patrimonio. Muchas veces, y no solo en esa ciudad, sino en varias ciudades, sentimos que no hay nada que visitar, que no hay nada que ver, porque precisamente el patrimonio puede ser no perceptible necesariamente, pero puede ser muy rico. Y bueno, ahora nos estás llevando a algo que tiene que ver con geotecnologías. ¿Y qué es esto? Porque incluso en una mesa de trabajo que se tuvo, en la que participaste, se habla de una tercera geografía. A ver, ¿tú qué piensas de ello? Yo no lo había visto así. Hay una gran división en geografía humana, geografía física, y hablan de una tercera geografía, la geografía de las sistemas de información geográfica. De los sistemas. A ver, ¿qué nos dices de todo esto? Bueno, mi formación ha sido de geografía, de licenciatura, maestría, doctorado, y todo lo que he hecho ha sido geografía, aun cuando he trabajado otras disciplinas, más físicas, más sociales, más ahora más de carácter simbólico, cultural, que podrían tener otros ámbitos de conocimiento dentro de las ciencias sociales. Y la experiencia que tengo en la geografía y en todo mi trabajo a lo largo de muchos años me lleva a pensar y a ver una sola geografía. Una sola geografía que yo veo transversal, integral, holística, y que se nutre precisamente de esos conocimientos. Y luego hay herramientas, técnicas, y yo situaría a los sistemas de información geográfica como una técnica. La esencia de la geografía es el análisis. El SIG es una técnica, es una herramienta para hacer geografía. Y ahora vivimos en el mundo de la tecnología.
Estamos en lo que dice Alicia Braidotti, una epistemóloga italiana, estamos en el poshumanismo, en la era del poshumanismo, donde ya estamos pensando en implantes para mejorar la genética humana, estamos transitando hacia otro nivel de sociedad y ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo y esa es una realidad. Las geotecnologías son todas estas herramientas, software, plataformas, aplicaciones que tenemos en el teléfono, metodologías, técnicas, son todo eso que nos sirve para el estudio de la geografía. Hoy en día toda la sociedad las utiliza. Todos tienen en su teléfono móvil una aplicación que les sirve para ubicarse, que les sirve para ubicar dónde está la gasolinería más cerca, el banco más cercano, o las redes sociales, ¿no? Las redes sociales generan un volumen impresionante de datos, y datos en tiempo real. Si pensamos en todas las imágenes que se suben, que se están subiendo en este momento a las plataformas, nos impresionaríamos del volumen, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías ya las usamos. Sin embargo, las usamos o existen de manera no estructurada, ¿no? Y es a lo que llaman Big Data, que es un tema también muy profundo y muy amplio, a los que, por supuesto, vamos a entrar, pero esa producción de información y esas aplicaciones que utilizamos ya podríamos decir que la geografía en ese sentido, en esas herramientas se ha democratizado. Quizás recordarás cuando estudiábamos y las imágenes de satélite venían en hojas, ¿no? En papel. Hoy en día tienes en la aplicación la imagen de satélite y puedes hacer zoom. En cierto momento, como estudiantes de la disciplina, no teníamos esas herramientas, ¿no? Y ahora cualquier persona que no sea geógrafo lo puede hacer y lo hace con bastante eficiencia. Entonces, ¿qué significa? Que todas esas aplicaciones y esos conocimientos de la geografía ya se han democratizado. Ya, digamos, se producen un volumen impresionante de datos geográficos. Sin embargo, bueno, ¿cuál es la diferencia o cuál es la característica? Es que no están estructuradas, que no tienen una sistematización, que bueno, no se suben con determinadas características, ¿no? Esa es la única diferencia. Oye, me haces pensar con esto que estás comentando, las tecnologías, que esa ciencia ficción de hace años, donde se imaginaban al hombre y a la máquina como uno solo, ya lo estamos viviendo, como dices, ya el hombre ya está integrado, digamos, si no con un chip, sí, no podemos estar ya sin la tecnología. Podemos estar desconectados un rato, un tiempo, un fin de semana, pero básicamente todo lo que hacemos necesita un dispositivo. Ahora que le decimos dispositivo, ya el teléfono no es un teléfono, es un dispositivo y hace un montón de cosas o nos ayuda a hacer un montón de cosas. El trabajo, ya puedes estar sentado esperando una consulta médica y estar trabajando, o puedes estar en tu sala y estar conectado, y bueno, con pros, contras, también, como dices, toda una discusión de cuántas horas es pertinente o no estar conectados, pero ya pareciera que esa ciencia ficción que se planteaba hace años ya hoy en día es una realidad, y no se diga con aplicaciones como dices, como Siri o como Alexa y no sé qué otras más puede haber, en donde ya pareciera que somos una sola cosa, hombre y máquina, digamos. Y estás adelantando otro concepto todavía interesante, esto de la democratización de las tecnologías, democratización de la difusión a través de tecnología. Seguimos sin soltar el asunto de la geografía, a todo esto que anda con la geografía. Pues nos tocó, tú eres geógrafa, yo soy geógrafo, nos tocó el nacimiento de los sistemas de información geográfica desde la geografía. Los chavos que le entraron por ahí les fue muy bien porque era el futuro, digamos, ¿no? En los 90 era el futuro y ahora incluso ya nos superó, e incluso ya estas son disciplinas que no solo se dan en geografía, se dan en otras áreas, y incluso ya propiamente como una licenciatura per se, digamos, ¿no? Por sí sola ya llegas a una licenciatura, y en donde a lo mejor no estudiaron geografía, a lo mejor ni siquiera saben los estudiantes que existe la
la disciplina como tal, como geografía, y ellos están estudiando propiamente sistemas de información geográfica. Y a todo esto, ¿a qué te refieres entonces con democratizar, ampliar? Pues si puedes profundizar un poquito con esto. Bien, en la geografía, los sistemas de información geográfica cuando iniciaron eran un tema como hasta cierto punto muy especializado, ¿no? Eran una disciplina muy especializada, eran un conocimiento que no estaba tan socializado y que era de especialistas. Hoy en día, lo acabas de mencionar, ya muchas otras disciplinas han accesado a ese conocimiento sin, obviamente, la base de análisis geográfico, que bueno, quizá eso se va adquiriendo en el transcurso, pero hay por ahí un detalle. Sin embargo, hoy en día ya no hablamos de sistemas de información geográfica. Hoy en día hablamos de tecnologías de la información geográfica, que son todas estas tecnologías. Los sistemas de información geográfica son estructurados, han quedado rezagados. Ya no cubren las expectativas para el volumen de datos no estructurados que hay y, por otro lado, para las plataformas y bases de datos. Si pensamos en el INEGI, en el volumen de datos que maneja y que tiene toda una plataforma con datos interoperables y que a eso están caminando las instituciones. Yo creo que el trabajo que está haciendo el INEGI es bastante interesante o bastante importante para el manejo de la información y las plataformas que tiene. Creo que está avanzando mucho en ese sentido. Entonces, ¿qué significa? Que ya los sistemas de información geográfica han quedado rezagados, que ahora podemos elaborar los mapas desde la plataforma del INEGI, por ejemplo, y sacar un mapa resultado con las variables que nos interesan. Y además tenemos en los teléfonos móviles esas aplicaciones que pueden ser elaborar un tracking, obtener fotografías con ubicación geográfica que luego las podemos trasladar a un sistema de información, a una base de datos. Y entonces podemos hacer esa interconexión entre los datos que nos dan las aplicaciones móviles con los datos oficiales. Y entonces ya tenemos una riqueza de información que ya no es la que teníamos con los sistemas de información geográfica. Entonces, todos esos datos, por otro lado, que se generan o que podemos generar a partir de una aplicación que es gratuita, que no nos cuesta, estamos hablando de datos abiertos, sistemas o aplicaciones abiertas, y por eso hablamos de difusión y democratización. Muchas de las plataformas y mucha de la información que se está generando es a través de plataformas abiertas. Y yo creo que eso es importante, porque ya no necesitamos comprar un software, tener un equipo muy especializado, sino a través de nuestro teléfono móvil obtenemos los datos con una rigurosidad que nosotros le damos y que eso nos sirve para trabajar, ¿no? Creo que eso es importante, porque si pensamos en lo que se requería antes para comprar una licencia de software, un equipo especializado con determinadas características, ahora estamos dejando atrás eso, ¿no? Pensando también que las computadoras que actualmente tenemos tienen una capacidad muy alta, ¿no? Para procesar toda esa información. Entonces tenemos tecnología que nos da esas posibilidades y pensamos, por ejemplo, para las pequeñas empresas. ¿Por qué hablo de democratizar? Porque pequeñas empresas que no pueden acceder a este tipo de información o de sistemas, comprando licencias que son muy costosas, que hay que renovar, pues estas aplicaciones vienen muy bien, ¿no? Pequeños despachos de arquitectos, pequeños despachos de, no sé, de cualquier tipo de despacho que pueda utilizar un dato geográfico, o los mismos ayuntamientos. Entonces, el conocimiento de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas aplicaciones es importante, porque sirve para vincularse con los sistemas también, que ya hay sistemas abiertos que ya no requieren licencias, con los datos oficiales, ¿no? Entonces ya podemos acceder a procesos y a procesos de datos mucho más complejos con menos costo. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y que podemos compartir. En geografía hablamos de cartografía social,
Pero cuando veo la cartografía social desde una perspectiva muy manual, creo que todas estas aplicaciones nos dan esa posibilidad de hacer una cartografía social más rigurosa. Cuando digo uniendo mundos, ¿qué mundos tenemos que unir? Tenemos que unir mundos donde compartamos metodologías, procedimientos y que podamos nutrirnos de las experiencias en otros espacios, ¿no? Oye, ¿quién hace estos mapas entonces? Son varias preguntas a la vez. ¿Cualquiera? Y en todo caso ya no, ¿para qué queremos un geógrafo? ¿O si hace falta los geógrafos de por medio para hacer esa cartografía? Luego, ¿quién elabora esa base de datos entonces? Pareciera que con esto de que se democratiza, cualquiera puede estar generando esa base de datos, o siguen siendo las instituciones que conocemos de siempre, INEGI, uno de ellos, y cualquier otra institución oficial, digamos, que genera bases de datos robustas, digamos, importantes, o es la misma comunidad de usuarios la que los está generando, e insistir en la pregunta, entonces, si lo hace un habitante común, ¿ya no hace falta los geógrafos, o para qué queremos al geógrafo, digamos? Yo creo que son distintos niveles. La información oficial está fundamentada en una legislación. Y obviamente esa legislación está respaldada de manera institucional. Todo debe estar debidamente regulado y eso está debidamente regulado por las instituciones. Esa es la información oficial. La información que generamos los científicos geógrafos, pues es una información con un nivel de rigurosidad y que creo que los geógrafos estamos para generar metodologías, para generar análisis, para analizar esa información que viene desde la oficialidad, desde las instituciones, pero también que viene desde la sociedad. Entonces creo que los geógrafos somos esa interfaz entre dos mundos, ¿no? El mundo de la oficialidad, de los datos oficiales de las instituciones y el mundo de la información social. Y los geógrafos estamos ahí, somos parte de ese complejo y que podemos aportar mucho en términos analíticos, científicos, metodológicos, de solución de problemas también, ¿no? De aportación de soluciones. Y yo invito incluso a ser más geógrafos, ¿no? Creo que en México somos muy pocos geógrafos para el volumen de país que tenemos. Tenemos un país extenso que requiere geógrafos. Y creo que los geógrafos somos muy pocos, ¿no? Para atender toda la problemática. En algún momento que he trabajado en las instituciones federales y en vínculos y en actividades que tenía que hacer en estados de la República donde no había formaciones de geografía, en la práctica del trabajo cotidiano, las instituciones veían las aportaciones del geógrafo y decían, necesitamos más geógrafos. Entonces, creo que sí, el geógrafo aporta en muchos sentidos, ¿no? Hay que ver todo el potencial que tenemos. Lo has mencionado en la pregunta anterior, desde la ubicación de la geoestrategia, desde el arma para la guerra, que es la geografía, desde la ubicación geoestratégica, desde la contabilidad de recursos, desde el análisis poblacional. O sea, el geógrafo tiene una infinidad de posibilidades de trabajo en el marketing, todo aquello que pueda ser analizado relacionalmente y ubicado es objeto de estudio del geógrafo. Creo que el geógrafo puede inventarse y ser muy creativo, ¿no? Oye, para entenderlo mejor todavía, tú estás trabajando en una iniciativa para armar unas plataformas, me comentabas. Estamos integrando las aplicaciones móviles y las geotecnologías en diferentes cursos. El año pasado en la Autónoma de Madrid, en el Departamento de Geografía Humana, trabajamos ejercicios de manera, digamos,
en el nivel formativo de licenciatura. En la asignatura de Sistemas de Información Geográfica trabajamos con estas aplicaciones. Tenemos un proyecto también de didáctica para impulsar el uso de estas aplicaciones y ver la utilidad o demostrar la utilidad como herramienta para la geografía, ¿no? Hicimos un ejercicio, por ejemplo, de utilizar el teléfono móvil con el GPS y los resultados son muy similares. Entonces, bueno, quizá tiene otras posibilidades el GPS que no tiene el teléfono móvil, pero en términos prácticos operativos puede tener los mismos resultados. Entonces, vamos comparando este tipo de elementos. Tenemos también en puerta un evento para estos próximos meses, antes de medio año tenemos un evento también. Estamos viendo la aplicación de todas estas herramientas para el estudio de la geografía en general, podríamos decirlo así, ¿no? Oye, ¿tienes algún ejercicio en particular sobre este vínculo que dices que haces entre los teléfonos móviles y una aplicación? ¿Han generado alguna cartografía sobre una temática en particular? Hemos estado haciendo ejercicios, por ejemplo, de identificación de flora y fauna, que es algo que yo ya había hecho aquí en La Piedad, y hicimos identificación de árboles en el campus de la universidad, y lo hicimos también tracking, o sea, rutas de una práctica de campo que hicimos. Hemos hecho rutas por el campus identificando también la ubicación de elementos de seguridad, o sea, de elementos de protección civil. Entonces, estas tecnologías nos permiten hacer infinidad de ejercicios, ¿no? Y en eso estamos trabajando de manera didáctica a través de un proyecto de didáctica el año pasado. En esta estamos generando una plataforma web también, que esto está en proceso y que el objetivo es ese, buscar ese desarrollo de geotecnologías, pero sobre todo compartirlo con diversas instituciones y que a partir de una metodología única que podamos tener resultados de diferentes instituciones. Tenemos por ahí algunas instituciones previstas y con las que hemos establecido algunas comunicaciones previas para posteriormente integrarnos, pero bueno, como todavía está en ciernes esto, pues no puedo dar los nombres, ¿no? Por si acaso, pero estamos en ese proceso y resulta muy interesante porque algunos de nuestros egresados, Gabriel Chavarría, que ha establecido contacto con él, pues ha estado muy interesado en conocer o que les aportemos este tipo de herramientas, ¿no? Y tener algún proyecto de formación y de capacitación. Entonces, finalmente, damos, digamos, esa parte introductoria, ese conocimiento y esa base metodológica. Y con eso impulsamos a que vaya más interés y al mismo tiempo retroalimentar toda la plataforma, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos, la previsión que tenemos. Hoy estaba buscando en el teléfono a ver si me aparecía una aplicación de una organización, pero no recuerdo el nombre, así que no la hallé. Pero a ver si te suena. Toda una plataforma, Sidewalk, no sé si te suena. Es una plataforma también para estar para que los propios peatones, en este caso, ubiquen la condición de las banquetas, de las calles en las que se camina, georreferenciadas, como lo dices, armada por los propios peatones, es lo interesante. No es decir, no es INEGI o no es otra institución pública oficial, digamos, sino que es un organismo internacional que tiene sus colaboradores en cada uno de los países y a fin de cuentas generan una cartografía. Tiene que ver con esto que dices, con la democratización de las plataformas, en donde alguien la pone al servicio de la comunidad y es la comunidad misma la que hace una cartografía. A fin de cuentas, quien a fin de cuentas genera toda una base de datos y digamos que en este caso se trata de darle un beneficio público, un beneficio para una mejora pública.
bueno, a eso me imagino que te refieres con esto de la democratización de estas tecnologías, del uso, la difusión de este uso de plataformas para que todos los socialicemos y a fin de cuentas le encontremos algún beneficio. Has tocado un punto importante que es la alimentación de los datos. Las instituciones alimentan datos, ¿no? Suben datos y generan unas bases de datos o sistemas de datos, pero también la sociedad podemos contribuir a eso, ¿no? Si revisamos o entrando a la plataforma del INEGI, en algunos apartados tiene compartir datos, compartir información. Si quieres agregar información y quieres compartir, te dan la opción. Entonces, está orientado a todo eso, ¿no? Todo lo que de manera social podamos contribuir a la alimentación de esos datos, a la rectificación o a la generación de otra información, está también en ese cúmulo o va hacia ese camino, ¿no? Uh-huh. Que todos podamos alimentar toda la información y corroborarla y verificarla también, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ahí estamos hablando de esa cartografía social, pero desde la tecnología, ¿no? Uh-huh. Es una cartografía social mucho más amplia, mucho más robusta, más sistematizada también, con una mayor rigurosidad. Y que finalmente la geografía nos dedicamos a eso, ¿no? A identificar o analizar esos datos y a crear también esos datos. Hoy estamos hablando mucho de tecnologías, pero todo esto lo hemos manejado, pero pareciera que de una manera secundaria, y me parece que es un asunto prioritario. Esto no funcionaría si no tenemos instituciones, si no tenemos redes de personas, redes de instituciones, a fin de cuentas colaborando para echar a andar una plataforma. En esto de levantar datos, ¿quién lo hace? Pues las personas. ¿O quién los genera con mayor rigurosidad? Como dices, las instituciones, que puede ser INEGI, las universidades, perdón. Es decir, no se genera, la tecnología está, pero no trabaja sola. Y volvemos a presionar que a un asunto importante son las personas quienes están desarrollando esto, o como lo dices, son los campos científicos quienes dan el rigor metodológico para que esto tenga un mejor resultado, un resultado robusto, firme, sólido, digamos, para que pueda ser operable, digamos. Y sí, ahí están las tecnologías, y eso es algo que también suelo decir. No sé qué piensas tú. Podemos tener revoluciones tecnológicas, pero eso las hemos tenido toda la vida. Antes no existía el teléfono, o no existía la televisión, no existía el internet. Vamos, el hombre mismo por su naturaleza está generando tecnología todo el tiempo, y no tiene que ver con si eres un país hablando, como hace rato lo hicimos, Rusia, Estados Unidos, uno representando al occidente, a otro, no sé, ya no sé si siguen siendo socialistas o no, pero ambos ámbitos generan tecnología porque el hombre mismo está generando todo el tiempo tecnología. ¿Y cuál es la base de toda esa revolución? Pues el hombre mismo, el conocimiento mismo. Así es, y sin duda detrás de la tecnología está el pensamiento humano, ¿no? Está el creador humano que desarrolla de acuerdo a lo que va necesitando y a su proceso evolutivo. Si pensamos en los 2 años previos que tuvimos una emergencia sanitaria y pensamos en la necesidad de esa información, porque incluso llegamos a niveles muy detallados, detallados en el sentido de dónde estaban ubicados los mayores focos, dónde estaban ubicados todas estas, el tema de la localización fue fundamental. La infraestructura sanitaria, dónde había disponibilidad. Entonces, vemos la necesidad de la geografía y también la importancia de generar el tipo de dato, ¿no? El tipo de dato que requieras para determinada utilidad. O sea, la tecnología junto con la necesidad y con el conocimiento que quieres, hacia dónde quieres ir, ¿no?
y eso lo pone el ser humano. Ujú. Y creo que por lo menos así va a seguir siendo, ¿no? Y entonces, Quizá ya la inteligencia artificial también está muy avanzada y lo vemos en las películas, pero pues por lo menos hay que seguir pensando que el humano tiene un peso específico muy importante aquí. oye, entonces, para la plataforma que tú estás promoviendo junto con otras instituciones y además en una vinculación México-España, digamos, o bien la institución que tú representas en México con, lo has dicho, la Universidad Autónoma de Madrid, al menos, y supongo que hay otras instituciones, lo que están generando, y con esto voy a reforzar lo que dije hace un momento, estás generando esa red de colaboración, estás generando esas plataformas que a fin de cuentas intentan armar una plataforma metodológica a base de tecnologías, las que ustedes ven convenientes, puede ser el móvil, puede ser otra cosa, pero a base de esas tecnologías georreferenciadas, y bueno, le llaman ustedes geotecnologías, y además en un proyecto de difusión y de democratización en donde sea al alcance, entonces entiendo, de todo el mundo, a disposición de todo el mundo, o bien que todos colaboren para la formación de esa plataforma, pero sí con un rigor científico, digamos. Pero en particular, ¿tú qué te has propuesto? ¿Con base en qué temas? ¿Si vas a seguir monitoreando este asunto del paisaje, o un asunto cultural, o de patrimonio, o cómo va a ser? Mira, estamos tocando en principio diferentes temáticas. Estamos empezando por la formación, formar estudiantes en estas plataformas. Digamos que una primera instancia es la didáctica en estos, empezando con ejercicios de paisaje, ejercicios también de sistemas de información geográfica, bueno, de ubicación en general, y creo que las posibilidades nos las estará marcando el avance que vayamos teniendo, ¿no? Paisaje, sigo trabajando con paisaje. Otro tema que estamos trabajando y que estamos integrando en esto es el catastro. El catastro es importante. En un país como el nuestro, donde hay una diversidad de legislaciones catastrales, de sistemas, instituciones y marcos regulatorios y toda una disparidad en el catastro, es importante que estas tecnologías puedan tener cabida. Entonces, también es otro tema que estamos abordando. En principio, paisaje, catastro, y bueno, nos abrimos al ámbito de la geografía humana en general, ¿no? Creo que no estamos cerrados, sin embargo estamos empezando por dos temáticas: plantear una base metodológica que sea desde la cual partamos, y que a partir de ahí podamos nutrir de información esa plataforma o esa base, pero desde diferentes espacios, ¿no? Y bueno, podríamos decir, la investigadora principal de este proyecto es la doctora Laura García Juan, de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Geografía Humana, y junto con los colaboradores también de este departamento, el doctor Alejandro Ballina Rodríguez también, y bueno, otros colaboradores más, la doctora Concepción Camarero, que también es parte, más bien es la catedrática del departamento, del área. Y bueno, pues las aportaciones o las posibilidades son muy amplias, ¿no? Sin embargo, vamos a empezar por partes, ¿no? Por dos temas, y nos iremos abriendo según vayamos teniendo este avance. Oye, y si nos dices por qué catastro, yo estoy consciente de que es un tema importante para los municipios, por ejemplo, porque a fin de cuentas implica, bueno, como yo lo percibo, por eso te pregunto, para ver cómo lo perciben ustedes. El asunto catastral para los municipios puede ser un asunto de ingresos, en donde te cobran el impuesto predial en función, se supone, de un levantamiento catastral que se tiene, de una cartografía catastral o un atlas catastral, en donde saben las condiciones de tu casa, las cualidades de tu casa, y en función de eso es el impuesto que pagas, es lo que conocemos y pagamos todos los años como impuesto predial. Es deseable que se supone
un municipio tiene levantado en ese levantamiento catastral, en esa cartografía catastral, de qué materiales están hechos tu casa, cuántas habitaciones tienes, cuántos metros cuadrados tiene tu predio y cuántos metros cuadrados tienes construidos, y en función de eso va el impuesto. Pero ustedes, ¿a qué nivel llegan o qué están pensando como en este asunto de catastro? El Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid tiene ya mucho tiempo trabajando catastro, sobre todo la doctora Camarero, la doctora Laura, tienen mucho tiempo trabajando catastro. Entonces, yo me integré a un proyecto que ellos tienen sobre catastro. Entonces, me interesa un poco primero, y eso es lo que he estado haciendo el año pasado, analizar lo que hay a nivel de catastro, cómo están los sistemas catastrales en México, un poco acercarme al estudio del catastro. Entonces, revisando la legislación, revisando los informes a nivel oficial, los que da la SEDATU, los que dan el INEGI y otras instancias, pues encontramos una heterogeneidad en el sistema catastral a nivel nacional y un rezago en los registros catastrales, en tanto en los sistemas registrales como en los sistemas catastrales. Entonces, cada municipio tiene autonomía. Entonces, ahí hay una disparidad. Si bien hoy en día ya la SEDATU ha encontrado o ha instrumentado 2 mecanismos para buscar esa homogeneización y esa unificación del catastro a nivel nacional, pues todavía hay rezagos, y sobre todo a niveles de municipios, ¿no? Quizá a niveles de estado puede haber un poco más de uniformidad, y bueno, los estados que se han sumado a estos procesos, pero todavía hay bastantes rezagos a nivel nacional. Creo que es importante porque el catastro tiene múltiples propósitos. Uno de esos propósitos es precisamente el que tú decías, el de recaudación fiscal, pero también tiene otros, que son el de servir de base para la planeación, para el ordenamiento territorial, para la infraestructura, para los servicios urbanos. O sea, toda la utilidad que puede tener más allá de la recaudación. Y sobre todo también para analizar riesgos, ¿no? Si tenemos ubicadas viviendas o espacios donde pueden ser susceptibles de riesgos, pues tiene múltiples propósitos, y de hecho así lo definen las instituciones como un catastro multipropósito. Y creo que por ahí están caminando las instituciones a nivel nacional, y todos estos esfuerzos, todos los programas que están llevando hoy en día para el catastro están orientados a eso. Y hay otra cosa que está impulsando el INEGI, que es una infraestructura de datos espaciales. ¿Qué significa? Que los datos espaciales que tiene el INEGI, los datos espaciales de las otras instituciones que tienen a su cargo la gestión y la administración de la propiedad de la tierra, pues puedan ser interoperables, pueden compartirse esa información. Y eso es parte de toda esa tecnología y de todos estos procesos de compartir información, hacer bases interoperables que sirvan como plataforma y que tengamos sistemas únicos de registro. Y eso es un avance muy grande que se está logrando, yo creo. Oye, para seguir entendiendo, con base en el ejemplo que te puse de que hay personas monitoreando, levantando cómo es que están las banquetas en sus barrios, en sus ciudades, ¿así va a estar Ángeles levantando el catastro de la ciudad, o cuál es el fin último? El fin último yo creo que está en manos de las instituciones, ¿no? Las instituciones son quienes impulsan estos proyectos, ¿no? Ya hay instituciones, porque hay una rigurosidad metodológica, hay todos unos sistemas ya definidos de manera institucional, entonces hay una institución que se encarga de eso. Entonces, ¿qué podemos aportar como geógrafos o como especialistas del territorio? Pues ver y compartir los conocimientos y las experiencias que se tienen. Entonces, ser un elemento más de participación en estos proyectos. Y sobre todo también a nivel de sociedad, pues también está una parte importante, ¿no? De participar en estos procesos de registro.
Hay un rezago en el reconocimiento de la propiedad de la tierra, sobre todo en áreas urbanas, periurbanas, que no están debidamente legalizadas. Pues eso es algo que es importante. ¿Por qué? Porque da certeza y garantía a la ciudadanía y a las instituciones les permite una recaudación más eficiente, lo cual a su vez redunda en servicios, ¿no? Si los ayuntamientos tienen una recaudación más eficiente, pues como ciudadanos como ciudadanos se puede tener mejor infraestructura, ¿no? Creo que es un ciclo positivo que se puede abrir ahí y que eso es importante y que nos beneficia a todos, ¿no? A nivel de ciudadanos, a nivel de científicos, a nivel de administradores o de instituciones, ¿no? Oye, pues ya iremos viendo los resultados de esto, en particular del asunto del catastro. Me quedo pensando que no va a ser algo tan sencillo, no sé si sí o si no. Sí, si desde tu computadora estás ahí monitoreando el catastro, las condiciones de esos predios. No, si implica trabajo de campo, digamos, está en el terreno. Y tan solo piensa en algo que a la gente no le gusta ver a alguien husmeando por su predio, digamos, ¿no? Estar rondando ahí por cerca de su casa. De inmediato lo reportamos en la red de vecinos que tenemos, ya ves, los grupos de WhatsApp, o de inmediato vamos a llamarle a la policía. Ese fulano, ¿quién es que está fotografiando? Está con su teléfono muy sospechoso. Pero bueno, ya iremos viendo esos. Y yo creo que lo que decía hace un momento, ¿no? Las instituciones son las que tienen esa atribución. Como científicos podemos analizar qué está pasando con los datos catastrales, la utilidad que pueden tener esos datos catastrales y para qué nos pueden servir. Entonces, creo que nosotros como científicos, geógrafos, utilizamos esos datos y podemos analizarlos y podemos obtener conclusiones y podemos tener tendencias que quizá los funcionarios públicos no puedan hacer, ¿no? Porque sus actividades están orientadas a otras y sus capacidades y cualidades son otras. Y como científicos sociales, creo que es una función de manera general, ¿no? Analizamos, aportamos ideas, aportamos resultados de análisis, pero no hacemos una política como tal, ¿no? Entonces, tocamos un tema interesante, ¿no? Que nuestro papel es distinto, porque precisamente tenemos otra función. Sí. Bueno, no dejo de pensar en lo interesante que puede ser esto y los resultados a los que se llegue. Como función pública, ¿qué nos interesa? Políticas públicas, incluso también como usuarios, como personas, vecinos, habitantes de una ciudad, que queremos también políticas públicas eficientes, digamos. Pero ese es un tema bastante complicado en México. No nos gusta, así como te digo que no nos gusta ver husmeando a las personas cerca del predio, tampoco nos gusta andar pidiéndole permiso a los ayuntamientos para que nos dejen mejorar la casa. Y si ya le metemos concreto al patio, o si ya le metemos un techado, o si ya le metemos enrejado, o le metemos un segundo piso, que no nos gusta reportarlo. Y ahí está el ayuntamiento a veces multando a las obras que no están con su debida licencia, digamos. Todo un tema interesante que voy a insistir, nos lleva al asunto de las personas, porque estas cosas no van a funcionar si las personas no toman conciencia de, oye, tienes que sacar tu licencia, oye, eso implica que pagas impuestos, y esos impuestos nos ayudan para que la ciudad marche bien. Es decir, es todo un problema que implica el apoyo de todos, de tomar conciencia de todos, porque es muy fácil decir que los gobiernos no generan una buena política pública cuando nosotros queremos evadir nuestra responsabilidad que nos toca. Pero bueno, ya nos estarás platicando. Esa es parte interesante, muy, muy atractiva de cuando se van dando resultados de tus avances de investigación, a qué te enfrentas y cómo lo resuelve la gente, cómo lo enfrenta la gente, cómo lo percibe la gente. Y bueno, ya nos irás platicando de esos avances. Estamos empezando ahora con estos temas del catastro. Para mí se abre un mundo bastante
rico en posibilidades de trabajo. Hay mucho que hacer en el catastro. Creo que revisando los trabajos que hay, sí hay trabajos, por supuesto, pero no como en otras áreas, ¿no? Que tú tecleas ahí el tema y sale un listado enorme, y aquí no sale tanto. Entonces creo que sí es importante que lo que tú decías hace un momento, que hagamos conciencia ciudadana, que seamos más conscientes de todo el proceso que implica tener buenos servicios, porque los buenos servicios tienen detrás ciudadanos que también colaboran, ¿no? Ciudadanos que colaboran, que participan, que se esfuerzan, y creo que es un conjunto, es una sociedad, estamos en sociedad, y las instituciones se esfuerzan, pero tampoco hacen milagros, ¿no? Hay unos recursos finitos, y como ciudadanos también tenemos una gran responsabilidad, como científicos también, en buscar también cómo contribuimos a estos temas que son sustanciales para el desarrollo de nuestro país y el desarrollo humano como personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una responsabilidad grande todos. Oye, Ángeles, nos quedan 5 minutos y vamos a retomar lo del principio para cerrar, digamos, el programa. Muy bien. Empezamos hablando de la geografía, de lo que hace, y yo creo que ya sabes que en México, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, si no cerraron la licenciatura en geografía, dicen que le van a dar un descanso. Y bueno, la comunidad de geógrafos está indignada, y que como que van a cerrar un campus. Pues yo puedo entender, yo soy geógrafo, lo comenté, puedo entender que por qué cierran la geografía, pero es que si no tiene argumentos para que siga abierta, las autoridades, en este caso de esta universidad, pues la van a cerrar, digamos, ¿no? Y por otro lado, como lo hemos comentado también a lo largo del programa, lo que hacen los geógrafos ya lo hacen otras disciplinas, lo hacen los arqueólogos, los arquitectos, o lo hacen los urbanistas, o ahora que hay licenciaturas en desarrollo territorial, que no le definen como geógrafo, arqueólogo o meteorólogo con algo en particular, no sé cómo se le puede decir a alguien que estudió ordenamiento territorial o desarrollo territorial, pero tiene ese conocimiento que comentas. Y por otro lado también lo dijiste, hace falta geógrafos, yo estoy de acuerdo, pero estamos para defender, estamos en condiciones para defender el campo de la geografía, o incluso será momento, pensándolo de una manera muy fría, con la cabeza fría, es un momento de trascender el conocimiento, y ya no importa que le llamemos geografía, siempre y cuando el conocimiento geográfico prevalezca, digamos, como lo dices, de holístico, integral, multidisciplinario, en fin. ¿Nos preocupa o no nos tiene que preocupar? Bien, creo que la geografía se va a seguir haciendo, aun cuando le llamen como le llamen. Y por otro lado, has mencionado áreas muy específicas. Cuando yo empezaba a hablar hablé de segmentación de la disciplina, y estas especialidades son un segmento de la disciplina. Y entonces, desde mi perspectiva, ¿cuál es la función del geógrafo diferente a la que hacen estas especialidades? Que quizá ve los temas de una manera más integral. ¿Por qué? Porque hay una base física que hay que estudiar en la geografía, y esa base física te permite acceder a cómo se comportan las sociedades, o cuál es esa relación y ese vínculo con esa base física. Y esa base sociocultural, entonces la geografía yo la vería un tanto más compleja que una especialidad. Si hablamos de ordenamiento territorial, el ordenamiento territorial vendría a ser una segmentación o un breve apartado de lo que pueda hacer un geógrafo, que se queda muy corto. Entonces, pues bueno, finalmente creo que también hace falta impulsar más a los estudiantes, ¿no?
mostrar la riqueza de lo que puede hacer un geógrafo. Y también que va mucho más allá de el conocimiento disciplinario, que sirve para la vida diaria, que sirve para... ¿Qué pasa con un sistema hoy en día que cuando escuchamos a veces a funcionarios vemos que falta un conocimiento estadístico? O sea, estadistas no tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque falta ese conocimiento amplio. Hoy en día, y ese conocimiento amplio te lo puede dar la geografía. Un estadista puede ser un geógrafo perfectamente y un buen administrador o gestor de recursos. Entonces, es una pena lo que me dices de la licenciatura de San Luis. Sinceramente es una pena porque creo que era un área que cubría un espacio geográfico del centro norte, y justo en el norte del país fue donde a mí me dijeron, estas formaciones no las tenemos en el norte y necesitamos. Y eso lo digo de la práctica cotidiana de alguien que necesitaba el trabajo de un geógrafo. Eso hace muchos años, ¿no? Sí. Bueno, estás cumpliendo 20 años en tu centro de estudios de geografía humana. Hace 20 años vino como que un boom de instituciones geográficas, incluso por esos tiempos también se generó la red geográfica red de universidades de estudios geográficos, no me acuerdo qué. Es decir, la geografía vivió un boom y después también, o junto con ello también se dieron nuestras licenciaturas en conocimiento territorial, a fin de cuentas, también licenciaturas en medio ambiente. Y ahora nos toma por sorpresa, digamos, que cierran una licenciatura en geografía. Pero por lo menos sí hay que reflexionar por qué se cierra y cómo está el conocimiento geográfico en estos momentos, como para pensar que no hace falta, o que alguien pensó que no hace falta y que mejor hay que darle prioridad a otras disciplinas o otras ciencias. Como lo dije hace un momento, bueno, ¿qué parte de la culpa tiene la geografía como comunidad, en este caso ya como comunidad, no como ciencia, que no está comunicando lo que está haciendo o la utilidad que puede tener su conocimiento? Ángeles, pues con eso terminamos la plática contigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias por esta charla tan amena y tan agradable que hemos tenido. Y pues solo puedo decir que la geografía tiene una utilidad y que la va a seguir teniendo independientemente de que se cierre, no ahora, ¿no? Y qué pena que se cierre y ojalá charlas como esta podamos hacer más para que los jóvenes se motiven a estudiar geografía. Es una disciplina hermosa y es una forma de vida la geografía. Muchas gracias. Pues digamos que le enfocamos o dedicamos este programa a los jóvenes que puedan estudiar geografía, los invitamos. Si tienen alguna duda, que nos contacten y con gusto les ampliamos sus dudas. Les invitamos a una práctica geográfica, que yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que la geografía la hacemos todos los días. Y eso no lo digo yo, lo dicen otros geógrafos de otras latitudes también, ¿no? Y hacemos geografía. Hay libros muy interesantes de hace 50 años que son vigentes hoy en día precisamente por esto, ¿no? Porque la geografía es una disciplina, pero es algo que hacemos todos los días. Muy bien. Ángeles Alberto, muchas gracias por haber estado. Gracias, amigos, por habernos acompañado en Código Libre, en el programa Resiliencia en Línea. Gracias a Alondra, a Felipe, a Jaime, a Gerardo de Código Libre, que siempre nos apoyan para que este programa pueda ser posible. Y nos vemos la próxima. Código Libre